Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para comenzar nuestro curso del día de hoy. Nuestro módulo del día de hoy es el módulo 6 de 15 del Diplomado en Negocios Internacionales, que como saben ha convocado la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz en coordinación con la Universidad Central de Veracruz. Este es nuestro módulo 6 y se llama Términos de Comercio Internacional, que en la jerga de los negocios internacionales se llama Incoterms. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el término y a lo mejor no han tenido la oportunidad de poder adentrarse a su estudio, pero definitivamente si quieren ser exportadores o importadores y quieren estar inmersos en los negocios internacionales, los Incoterms son parte fundamental, parte básica en una exportación y en una importación. Entonces, este tema lo vamos a desarrollar de una manera ágil. Yo les pido que no se me pierdan porque pueden darse el momento en que se pierdan porque es mucha terminología. Y que, bueno, pues si se pierden, pues anoten la observación y que al final de la sesión, con mucho gusto, podemos retomar todas sus dudas. Los Incoterms, como aquí dice, términos 2020, porque se acaban de modificar en el año 2020. Y vamos a referirnos precisamente a su estudio. No vamos a tocar los 2010 ni los anteriores, sino únicamente vamos a hacer referencia a lo que marcan estos términos de comercio internacional a partir del 1 de enero del año pasado. Es una buena noticia para ustedes porque prácticamente los Incoterms están cambiando cada 10 años y entonces, bueno, pues si ustedes entienden este curso y continúan leyendo acerca de los Incoterms, tienen todavía 8 años para poder aplicarlos sin ningún problema. Hubiera sido un poco triste que estuviésemos en el 2019 aprendiendo unos términos que en 6 meses hubiesen terminado. Pero bueno, estamos al inicio de los años 20 y entonces podemos utilizarlos por un periodo de tiempo bastante largo. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de nuestro curso? Ok, en este curso lo que ustedes van a aprender es a seleccionar el Incoterm adecuado para una operación de exportación. Cuando ustedes puedan seleccionar el Incoterm para una exportación, van a poder conocer con pertinencia y sin la menor duda equivocarse de todos los derechos que ustedes tienen como exportadores, también de sus obligaciones, porque así como hay derechos, también hay obligaciones. También van a tener responsabilidades como al seleccionar su Incoterm y lo más importante, los costos en que incurren como exportadores durante una transacción comercial. Este curso, amigos, a lo mejor ahorita se les queda en una teoría que dicen, ¿cómo la voy a bajar? No se preocupen, cuando veamos el módulo de fijación de precios de exportación en un par de, quizá, no sé, es por ahí del módulo 12, creo, 13, cuando veamos el precio de exportación, jamás vamos a poder fijar un precio de exportación si no entendemos los Incoterms. Así es que ahorita es la teoría, ahorita es conocer obligaciones, derechos, responsabilidades, tener en mente que los Incoterms existen y lo vamos a aplicar de una manera puntual en el momento de que podamos realizar fijar el precio de exportación y fijar una cotización. Vean la importancia que tiene este curso para su desempeño como exportadores. Por eso les preguntaba yo, si no tienen en estos momentos fijado el precio de exportación, están todavía en espera de tener bien fijado su precio para poder negociar. Si ya lo tienen fijado y no han utilizado los Incoterms para fijarlo, entonces tampoco está bien fijado su precio y habrá que revisarlo. Así es que esta es una buena oportunidad, amigos, para comenzar
a ejercitarnos en su precio en los Incoterms, viendo que son la herramienta básica y fundamental para fijar un precio y para fijar una cotización internacional. Muy bien, ¿cuáles son los temas que vamos a ver en las siguientes sesiones? Ok, el tema 1 es, vamos a hablar de la introducción de los Incoterms para que ustedes les quede claro para qué sirven y en dónde los podemos aplicar, en qué momento los podemos aplicar, bajo qué circunstancias los podemos aplicar. Luego, el tema 2 va a ser los Incoterms del grupo E. Luego vamos a hablar de los Incoterms del grupo F. El 4 son los Incoterms del grupo C. Y el 5 son los Incoterms del grupo D. Okay, este es el temario que nos va a permitir alcanzar el objetivo que nos hemos planteado hace unos momentos. Muy bien, vamos a ver el tema 1, que es la introducción a los Incoterms. Muy bien, ¿qué significan? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué significan los Incoterms? Al final de cuentas, los Incoterms no son más que unas siglas de un término en inglés que es International Commercial Terms, in the International Code de Commercial y Terms de términos, que si los traducimos dice términos comerciales internacionales, términos de comercio internacional, dependiendo de la traducción, dependiendo del autor, pero en términos generales eso es lo que significa. Términos comerciales internacionales o términos de comercio internacional. Depende quién, el autor del libro o el enfoque que se les esté dando, pero eso significa Incoterms. ¿Sí? En la jerga de los negocios internacionales son Incoterms y quien esté en los negocios internacionales debe entenderlos. Muy bien. ¿Qué son? ¿Qué son? Bueno, son términos universalmente aceptados, pero de manera voluntaria, entre compradores y vendedores que realizan una negociación internacional o que están tratando de exportar y de importar mercancías. Fíjense que son términos, primero, universalmente aceptados. Quiere decir que estos términos no son propios de México. Estos términos los debe de conocer o los conoce todo el mundo que habla de negocios internacionales. Son reconocidos internacionalmente en cualquier parte del mundo, ¿ok? Pero su uso es voluntario. Nadie nos obliga. Es decir, el hecho de que no nos queramos utilizar no significa que nos van a penalizar, no significa que no podamos hacer el negocio. Son de uso voluntario, pero definitivamente, amigos, pues es una manera muy sencilla de hacer negocios internacionales y de realizar acuerdos comerciales internacionales y los utilizamos. Prácticamente todo el mundo los utiliza. No hay quien se niegue a utilizarlos. Por ahí los americanos a veces utilizan los RAF, que son algo parecido a los Incoterms, pero cada vez están más en desuso. Prácticamente, digamos que el 99% de los empresarios que están en negocios internacionales utilizan los Incoterms. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y de conocerlos para llegar a una negociación con la claridad necesaria para poder negociar un Incoterm. Muy bien. Aquí se concentra un poquito lo que les acabo de comentar. Su uso no es obligatorio. Sin embargo, se recomiendan ampliamente en una compraventa internacional. Y si ya los utilizamos en una compraventa internacional, pues entonces hay que incluirlos en los contratos y en la cotización correspondiente, ¿ok? Porque son la base para fijar el precio de exportación. Entonces, es tan fácil utilizarlos y es tan fácil plasmar en ellos, plasmarlos en un contrato, que nos va a ayudar muchísimo a no tener desacuerdos con nuestra contraparte, porque pues los Incoterms son internacionalmente aceptados. Entonces, en el momento en que los utilicemos y solamente digamos export, FOB, SIP, DAP, el comprador y el vendedor entienden a lo que se están comprometiendo, lo que tienen que pagar, y no es necesario estar describiendo cada uno de los compromisos, cada uno de los costos en un contrato. ¿Sí? Ahora, si los vamos a utilizar, lo que nosotros debemos siempre de pensar
es que no podemos modificarlos, sino los vamos a utilizar exactamente como están descritos. Porque si los modificamos, entonces ya no nos van a servir absolutamente para nada, porque entonces van a comenzar las excepciones y esas excepciones las vamos a tener que meter al contrato y entonces pierden su razón de ser. Si los aceptamos tal cual están, sin modificación alguna. Muy bien. A ver, amigos, vamos a pensar en una exportación normal. En una exportación de cualquier tipo y a cualquier país, ya sea una exportación para definitiva, una exportación temporal, cualquier tipo de exportación. Vamos a identificar los siguientes puntos en donde nosotros como exportadores e importadores vamos a estar comprometidos con nuestro cliente a negociar en dónde vamos a entregar las mercancías, en dónde vamos a transmitir el riesgo, en dónde vamos a cubrir los costos, quién va a tramitar los documentos de la exportación. Fíjense, porque los Incoterms todo eso nos van a decir. A ver, en una exportación o en una importación vamos a encontrar las siguientes etapas. La primera etapa que podemos encontrar como exportadores es que la mercancía se encuentre en nuestra bodega. Esa es la forma más sencilla, ¿sí? Que la mercancía esté en nuestra bodega, aquí, al lado izquierdo, aquí está. Aquí es el lugar donde puede comenzar una exportación y es la manera más sencilla. La manera más compleja es que la mercancía tenga que llegar a la bodega del importador en otro país tan cercano como Estados Unidos o Guatemala, o tan lejano quizá como China, ¿verdad? O como Australia, o como Nueva Zelanda. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo fijar una cotización aquí en este momento en nuestra bodega, en la planta, ¿verdad? Porque solamente vamos a tener unos costos muy pequeños y vamos a tener responsabilidades muy pequeñas y trámites de documentos muy pocos, a tratar de poner la mercancía en la bodega del comprador en un país lejano, porque eso significa que vamos a tener que asumir muchos costos, vamos a tener que asumir mucha logística, vamos a tener que asumir muchas responsabilidades para poder llegar, trasladar la mercancía hacia el otro extremo. Bueno, pero entonces también puede suceder que la mercancía la dejemos arriba del camión del flete que la va a llevar hasta la aduana en el país de salida, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que vamos a exportar y la vamos a llevar hasta Veracruz, ¿ok? Hay que llevarla de la bodega en un camión. Entonces, el acuerdo va a ser llevarla en el camión, dejarla en el camión y llevarla únicamente a la aduana, y ahí en la aduana la vamos a entregar la mercancía, o vamos a tener que contratar un agente aduanal, vamos a tener que contratar todas las maniobras que se realicen al interior de la aduana, ¿sí? Vamos a tener que contratar la carga del transporte principal, es decir, la carga del transporte internacional. Vamos a tener que contratar el flete internacional. Vamos a tener que contratar también los seguros. Cuando llegue al país importador, vamos a dejar la mercancía arriba del barco, del avión o del medio de transporte, o la vamos a descargar. Vamos a contratar al agente aduanal en el otro país para que él se encargue de despacharla y nos vamos a hacer cargo de toda la logística de la importación en el otro país. Vamos a contratar el flete terrestre que se lleve la mercancía desde la aduana del país, ¿sí? Hasta la bodega del importador. Bueno, esas son las preguntas que nos tenemos que contestar nosotros. ¿Hasta dónde estamos capacitados para cumplir una exportación? ¿Sí? Y asumir costos, asumir riesgos y asumir documentación, ¿verdad? Y trámites tanto en la aduana que en el país de destino y en el país de origen. Entonces, amigos, eso es lo que nos van a responder los Incoterms. Eso es lo que nos van a responder los Incoterms, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer y hasta dónde nos vamos a comprometer? Dense cuenta que aquí nosotros tenemos
dividido esta diapositiva en dos partes. Trámites en el país exportador, ¿sí? Y trámites en el país importador. Entonces, amigos, nos tenemos que preguntar como empresarios, ¿hasta dónde estamos capacitados nosotros para comprometernos a una cotización? ¿Solamente con costos, trámites y documentos en nuestro país? ¿O también vamos a asumir la responsabilidad de trámites, documentos y costos en el país importador? Eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que los Incoterms nos responden. ¿Ok, amigos? Entonces, vamos viendo que tenemos varios puntos donde nosotros podemos y tenemos la oportunidad de entregarle la mercancía al cliente, de transmitirle los riesgos de la mercancía, de asumir costos y de asumir tramitación documental. Entonces, vamos a ver en estas etapas del proceso logístico a dónde nos corresponde de acuerdo al Incoterm que seleccionemos. Entonces, también obvio, amigos, de acuerdo al lugar donde entreguemos la mercancía, también serán los costos y también impactará el precio, definitivamente. Muy bien. Entonces, amigos, cuando nosotros vamos a negociar, pues nos vamos a encontrar con una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿quién va a pagar el flete? ¿Quién va a pagar el flete de mi bodega a la aduana? ¿Sí? ¿Quién va a pagar el envase y el embalaje? ¿Quién va a contratar el transporte internacional? ¿Quién va a contratar la póliza de seguros, tanto nacional como internacional? ¿Quién paga las maniobras de carga y de descarga de la mercancía? ¿Quién está encargado de tramitar los documentos? ¿El exportador o el importador? También podrían salir preguntas de ¿dónde entregamos la mercancía? ¿Y dónde entregamos la mercancía? Es esto que les acabo de decir. ¿Dónde? En mi bodega, en la aduana, abajo del medio de transporte, arriba del medio de transporte. ¿Dónde la vamos a entregar? ¿Ok? ¿Dónde vamos a tramitar? ¿Dónde vamos a transmitir los riesgos entre el comprador y el vendedor? Oye, escuchen esto, amigos. Va a llegar un momento en que ¿qué va a pasar si el barco ya lo cargamos y va el barco ya rumbo a su destino y tiene un accidente el barco y se hunde y se pierde la mercancía, se quema el barco, va la mercancía en avión y se cae el avión, va la mercancía en transporte terrestre y se roban la mercancía, secuestran el camión? ¿De quién es la responsabilidad? ¿En dónde transmitir la responsabilidad? ¿Quién es, del comprador o del vendedor, la responsabilidad? ¿Verdad que hay muchas dudas? No sé si alguno de ustedes en algún momento lo haya pensado, pero todas estas dudas, imagínense en una negociación con un chino y a lo mejor por un teléfono estar tratando de ponernos de acuerdo, ¿quién va a cumplir con todo esto que acabamos de mencionar? ¿Quién nos va a responder todas esas preguntas y luego transmitirlas a un contrato para que en el contrato quede especificado y luego no me diga el cliente, no, es que tú dijiste que ibas a pagar el flete, no, lo ibas a pagar tú, no, pero tú me dijiste que el seguro, no, es que no te entendí bien? ¿Verdad que sería muy difícil llegar a una negociación si no existieran reglas claras? Bueno, precisamente eso es lo que los Incoterms nos van a ayudar a resolver, que todas estas dudas que tenemos aquí enfrente se puedan resolver solamente con términos, ¿sí? Y de esa manera nosotros podamos tener una negociación exitosa. Ok, ¿qué regulan los Incoterms? ¿Qué regulan? Regulan el momento de entrega y la transferencia de artículos. Es decir, yo te entrego la mercancía en este punto y en ese momento yo te transmito los riesgos. Si después de ese punto el medio de transporte se daña, la mercancía se daña, se moja, ya yo como exportador no soy responsable porque yo ya te transmití los riesgos. ¿Ok? ¿Cuáles son los costos que va a asumir el comprador y el vendedor? ¿Quién va a pagar el flete? ¿Quién va a pagar la carga? ¿Quién va a pagar las descargas? ¿Quién va a pagar la tramitación de documentos? ¿Quién va a pagar el agente aduanal? Tanto en México como en el otro país. Bueno, pues también eso me lo van a decir los Incoterms de manera clara. ¿Quién contrata y paga el transporte? El seguro y los gastos conexos. ¿Cuáles son los gastos conexos? Pues la carga y la descarga. ¿Ok? ¿Y quién tramita los documentos y realiza el despacho tanto a la importación como a la exportación? Esos son los 4
temas que sí regulan los Incoterms, amigos. Momentos de entrega y transferencia, costos, quién contrata y paga el transporte, los seguros y los gastos conexos, y quién tramita la documentación de la exportación y de la importación. ¿Quién nos regula? ¿Qué nos regula los Incoterms? O sea, tampoco los Incoterms hacen todo, ¿verdad? Pues los Incoterms no nos dice el cumplimiento de los aranceles y de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Tampoco nos dice qué legislación se va a aplicar en caso de una controversia, es decir, se va a aplicar la legislación mexicana o se va a aplicar la legislación francesa o la italiana si es que exportamos a esos países. Eso tampoco lo dice en los Incoterms. Eso debe de quedar en el contrato. ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento? Si no me entregas la mercancía en el día y la hora que acordamos, entonces te voy a sancionar con el 25%. Si no me llega la mercancía en la calidad que acordamos, te voy a castigar con un 30% del precio. Eso tampoco lo dicen los Incoterms, amigos. Eso debe de quedar en el contrato, ¿ok? Tampoco me dicen los Incoterms en qué momento y bajo qué modalidad me van a pagar. ¿Okay? Tampoco me dicen si me van a pagar por una carta de crédito, si me van a pagar al contado, si me van a pagar por una transferencia. Eso debe de quedar en el contrato. No lo resuelven los Incoterms. ¿Ok? Tampoco en los Incoterms están las especificaciones de la mercancía vendida, es decir, que quiero calidad tipo 1, que quiero calidad suprema, que quiero calidad extra, tampoco lo dicen los Incoterms, eso debe de quedar en el contrato. Tampoco hablan los Incoterms de los derechos de propiedad intelectual, ni tampoco de las prohibiciones. Tampoco los Incoterms son un contrato, ¿ok? Tampoco sustituyen al contrato. Son una cláusula del contrato, ¿ok? Son una cláusula del contrato. Si ustedes se acuerdan, hablamos en este caso de términos de comercio internacional, no de contratos, de comercio internacional, ¿ok? Entonces, son parte del contrato, pero no son un contrato. Tampoco nos resuelven la vida, solamente resuelven 4 cosas: momento y entrega de transferencia de riesgos, costos, el transporte y la tramitación de documentos. Pero pues con eso, amigos, nos quitan un montón de dudas y un montón de controversias en el momento de una exportación, y sobre todo nos ayudan a fijar el precio de manera correcta. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo vamos a seleccionar los Incoterms de manera adecuada? Es decir, vamos a ver que son 11 Incoterms. Entonces, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál de los 11 vamos a utilizar? Bueno, pues primero nos tenemos que remitir a la capacidad de organización de mi empresa. ¿Okay? ¿Por qué, amigos? Por una sencilla razón. Acuérdense que nosotros nos podemos comprometer desde ser exportadores en nuestra propia bodega, que es la forma más sencilla, hasta comprometernos a exportar y entregarle la mercancía al cliente en el país de destino. Obviamente, amigos, cuando nosotros nos comprometemos a ponerle la mercancía al cliente en su bodega, significa que somos una empresa o una organización tremenda, ¿sí? Porque vamos a tener que hacer una exportación en el país exportador, vamos a tener que hacer una importación en el otro país, nos vamos a tener que encargar de todas las maniobras y de todos los costos en el país en el país de origen y también en el país de destino. Entonces, pues obviamente ahorita que empezamos a exportar, pues nos vamos a tratar de centrar en los Incoterms que están relacionados con el país exportador, para que toda la tramitología y todo lo hagamos aquí en México y no tengamos que comprometernos a hacerlo en el país de destino. Entonces, por eso aquí nos habla de que va a depender la selección del Incoterms de acuerdo a la capacidad de organización que tenga la empresa. El medio de transporte utilizado, amigos. Vamos a ver más adelante
que hay Incoterms que se pueden utilizar para todos los medios de transporte y solamente hay 4 Incoterms que solamente son para transporte marítimo. ¿Okay? Entonces, dependiendo si vamos a utilizar cualquier medio de transporte, hay unos Incoterms, y si solamente es transporte marítimo, solamente unos 4 Incoterms. Entonces, de eso va a depender el medio de transporte. ¿Ok? El nivel de servicio que se desee aportar al cliente, pues también, amigos, obvio, al cliente nos va a pedir pues, que le pongamos la mercancía en su bodega. Eso es lo que el cliente nos va a querer pedir. ¿Ok? Y si lo queremos complacer, pues a lo mejor, pues por querernos lucir, le decimos que sí, pero después, amigos, seguro es que si no tenemos la capacidad organizativa de la empresa, pues no nos vamos a fracasar. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comprometernos con los clientes a un Incoterm, pues que no se la dejemos en nuestra bodega, ¿verdad? Porque al menos se la dejemos en la aduana despachada mexicana, ¿verdad? O a lo mejor cargada en el medio de transporte principal. A lo mejor hasta ahí es un buen servicio que le podemos ofrecer a nuestro cliente para que él se encargue de hacer todos los trámites en su país de origen. Las costumbres del mercado, hay mercados que te piden ciertos Incoterms, porque así les gusta, ¿verdad? Y bueno, pues habría que analizar en la negociación si somos capaces o no de cumplirlos. Y las prácticas de la competencia, pues si la competencia en el país donde queremos exportar tiene prácticas de exportar bajo ciertos Incoterms, pues también nosotros tenemos que seguir esa práctica de la competencia, pues para no vernos más abajo de lo que el cliente le está ofreciendo, más abajo que lo que la competencia le está ofreciendo a nuestro cliente. Entonces, bueno, de eso va a depender el tipo de Incoterm que escojamos. También, amigos, hay que checar otro punto donde nosotros tenemos que fijarnos en el momento de seleccionar el Incoterms, es el lugar donde vamos a entregar la mercancía y donde el cliente nos va a recibir la mercancía. ¿Ok? ¿Dónde nos va a pedir el cliente que le entreguemos la mercancía? ¿En nuestra bodega? ¿Ahí la quiere? Pues qué padre, ahí se la vendemos. ¿Ok? Pero si nos pide que se la entreguemos en su lugar, en su bodega, no, pues no podemos. A lo mejor en estos momentos no podemos, ¿verdad? Sería muy riesgoso pensar que se la vamos a dejar en su bodega, ¿sí? Entonces, ¿dónde es el lugar adecuado para entregarla? A lo mejor no en un lugar tan simple o tan básico como sería nuestra bodega, pero sí a lo mejor cargada arriba del medio de transporte principal en la aduana de salida mexicana con la mercancía despachada. Ahí es un buen punto para poderle dar un servicio al cliente porque estamos en nuestro país y podemos encargarnos de toda la tramitología. También, pues como ya vimos, el medio de transporte nos va a ayudar a seleccionar el Incoterm, porque pues si bien hay algunos que se pueden utilizar para cualquier medio de transporte, inclusive el marítimo, hay otros que son solamente para transporte marítimo. ¿Okay? Y la última parte, amigos, pues que tenemos que estar bien abusados, es que tenemos que interpretar a los Incoterms de manera adecuada para evitar sus errores, para no cometer errores y decir, es que yo creo que era esto, es que me imaginé que era esto. No, no, en los Incoterms no hay posibilidades de suponer, es o no es. Es tú pagas o es tú no pagas. Es tú tienes que tramitar o yo no tengo que tramitar. O sea, no es de que creo que se puede tramitar, creo que me toca a mí. No, eso los Incoterms no lo permiten. Son cerrados. No hay manera de que nosotros los interpretemos a nuestra conveniencia. Muy bien. ¿Cuál es la cronología de los Incoterms? No son nuevos, amigos. La primera versión apareció en la Cámara Internacional de Comercio en 1919 y aún en la actualidad siguen siendo la Cámara Internacional de Comercio, que está en su sede en París, quien lo sigue emitiendo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nacieron? Pues porque comenzaron a darse cuenta que el comercio internacional comenzaba a crecer y las discrepancias entre los compradores y vendedores
comenzaba a crecer por lo mismo que les estoy comentando. ¿Y quién paga? No, te toca a ti, no, me toca a mí. ¿Y quién contrata el transporte? No, pues te toca a mí y te toca, o te toca a ti. ¿Y en qué lugar me lo vas a entregar? ¿Y quién tuvo la responsabilidad si la mercancía se dañó? ¿En qué momento? Bueno, pues entonces, como siempre, siempre desde 1919 comenzaron a crearse esas controversias entre compradores y vendedores. La Cámara, pues, sacó la primera versión de los Incoterms, ¿sí? Y estos han evolucionado con el tiempo de acuerdo a las necesidades del entorno, de acuerdo a los medios de transporte, de acuerdo a los medios digitales. La versión 2010, pues todavía hablaba del telefax, ¿sí? Pues ahora ya, pues obviamente la versión 2020, pues ya no puede hablar del telefax, ¿verdad? Les aseguro que los compañeros jóvenes que están escuchándome ni siquiera han de saber de lo que se trata el telefax, ¿verdad? Entonces, el comercio internacional ha requerido que los Incoterms se vayan modernizando de acuerdo a las necesidades del propio entorno, los propios negocios de la globalización, del propio entorno de negocios de la globalización, y eso ha generado modificaciones frecuentes. Bien, entonces que quede claro que la Cámara Internacional de Comercio nace en el 2019 y la primera versión de los Incoterms de la Cámara Internacional de Comercio fue en 1936, ¿sí? ¿Sí? Y ha habido modificaciones en el 56, en el 67, en el 74, en el 80. A partir del 80 han salido Incoterms cada 10 años, 80, 90, 2000, 2010, hasta 2020. Se supone, no hay una regla, que la próxima versión tendrá que salir en el 2030. Sin embargo, si entre el 2030 y el 2020 existen cambios tecnológicos nuevos y nuevos requerimientos en el comercio internacional, a lo mejor por ahí del 2025 podría salir una versión nueva. Pero bueno, hasta ahorita traemos versiones de cada 10 años a partir del 80. No es regla, ¿eh? Simple y sencillamente así se ha dado. Muy bien. ¿Cuáles son los Incoterms 2020? Que son con los que vamos nosotros a trabajar. No vamos a trabajar ni del 2010 ni del 2000. Estoy viendo en pantalla que hay algunos de ustedes que fueron mis alumnos y que les tocó la versión 2010, porque fueron mis alumnos antes del 2020. Y a otros que he visto por ahí en pantalla que también tomaron conmigo algunos cursos, pero vimos Incoterms 2010. Esta es la versión nueva, la de 2020. Muy bien. ¿Cuáles son los Incoterms? ¿Sí? ¿Y cómo es que se estructuran? Bueno, miren, lo más importante es que entendamos primero las siglas, ¿sí? Y las siglas son el producto de su traducción al inglés. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en una negociación internacional y en la jerga de los negocios internacionales, no hablamos de cotízame Exwork, cotízame Free Alongside Ship, cotízame Free On Board. No, es cotízame Exwork, cotízame FCA, cotízame FAS, cotízame FOB. ¿Ok? Yo voy a fijar un precio Exwork, un precio FAS, un precio FOB. O sea, no voy a estar hablando de los términos completos, mucho menos de su traducción, mucho menos de su traducción al español. En la jerga de los negocios internacionales, lo que se habla es de las siglas Exwork, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP y DDP. ¿Ok? Aquí está sus siglas en inglés, y aquí está lo que significan en español. ¿Ok? Obviamente, el nombre, ¿sí?, que está relacionado íntimamente con las siglas, tiene mucho que ver con los 4 puntos que vimos, ¿sí? La transmisión de riesgos, el lugar de entrega, los costos, la tramitación de documentos. ¿Okay? Son los puntos que prácticamente tienen que ver con los nombres del
Incoterm. ¿Ok? Esta es su traducción en español, esta es su nombre en inglés y esta es su sigla que deriva del nombre en inglés. ¿Ok? A pesar de que la Cámara de Comercio está en Francia, en París, los Incoterms están bueno, están en muchos idiomas, incluso en español, pero pues se recomienda que si se van a consultar y si se van a comprar, lo pueden hacer con la versión en inglés, que es la más acertada para que en el momento en que se traduzcan, ustedes no haya en este caso, cambio de sentido del Incoterm. Ustedes se pueden meter a Google y pueden poner Incoterm 2020 y les van a salir muchas versiones. Sin embargo, si quieren la versión original, pueden comprarla en la Cámara Internacional de Comercio. Métanse a la página de la Cámara Internacional de Comercio. Hacen el depósito, no son caros y pueden pedir la versión en español y si les llega, yo la he comprado de esa manera y no hay ningún problema y tienen su versión de Incoterms originales para que si ustedes quieren meterse bien a estos temas, tengan la versión original. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, amigos. Entonces vamos a ver cuál es la función principal de los Incoterms. A ver, amigos, aquí les hice una tablita que pues la hice porque la adapté, pero esto, si ustedes se meten a la página de que pongan tabla de Incoterms, les van a aparecer 1000 versiones de esta tabla. Sí, yo la actualicé y la hice clara contra el texto original de los Incoterms. ¿Ok? Sin embargo, bueno, son términos generales y esta tablita es solamente una manera para que ustedes puedan entenderlos, para que yo se los explique y les sirva como una referencia, pero vamos a ver que pues esta tablita es muy cortita en relación a lo que realmente los Incoterms quieren que se lleve a cabo. Entonces, a ver, amigos, aquí aquí en este extremo está el Incoterm, ¿sí? Entonces, están los export, el FCA, el FAS, el POP, el CFR, el ZIP y todos los demás. Los que están en amarillo los podemos utilizar en todos los medios de transporte, Los que están en verde solamente los podemos utilizar en transporte marítimo. Es decir, si nos piden una cotización o que fijemos el precio de exportación, ya sea por carretera, por camión, por barco, por avión o por ferrocarril, ¿verdad? Incluso por barco podemos utilizar los que están en amarillo. Si nos piden una cotización únicamente por transporte marítimo, podemos utilizar los que están en verde. ¿Sí? Muy bien. Ahora, amigos, fíjense, arriba yo puse lo que está en blanco, puse transporte y luego viene el embalaje, luego viene la carga, el transporte interior, el despacho de exportación, la manipulación de mercancías arriba del medio de transporte, el pago del transporte principal, el pago del seguro, la manipulación de mercancías, el despacho de importación, el transporte interior y la descarga. Entonces, vean, amigos, cuando nosotros, bueno, la B significa vendedor y la C significa comprador. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos a cotizar o a fijar el precio con un Incoterm Ex-Work, ¿sí? Como vendedores, a lo único que nos estamos comprometiendo en costos es a tener la mercancía embalada, o sea, en el envase, en su pallet, emplayada. Es a lo único que nos comprometemos. Si se dan cuenta, desde ese momento nosotros estamos transmitiendo el riesgo, porque la carga del camión que se va a llevar la mercancía a la aduana de salida, desde ahí el trámite comienza a ser del comprador, ¿sí? Como el pago del transporte interior, etcétera, etcétera. Sin embargo,
si nos comprometemos a cotizar FCA, que es el segundo Incoterm, entonces no solamente nos vamos a comprometer al embalaje, sino también nos vamos a comprometer a cargar el transporte principal, a contratar el transporte principal, a llevar la mercancía hasta la aduana de salida y encargarnos del despacho de la mercancía en la aduana de salida. De lo que ya no nos vamos a encargar va a ser de cargar el medio de transporte en la aduana. Desde ahí, todo lo demás sigue siendo responsabilidad del comprador. Pero ¿qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nos vamos al otro extremo, al extremo del DDP? ¿Sí? Que también lo podemos utilizar en todos los medios de transporte. Fíjense, si utilizamos el DDP, entonces somos responsables de todo, de todo. A lo único que no vamos a hacernos responsables va a ser de descargar la mercancía en la bodega del importador. Es a lo único que ya no nos vamos a poder, no nos comprometemos. De ahí vamos a ser responsables de todos los trámites. ¿Ok? Entonces, por eso les comentaba, dependiendo de la capacidad de la empresa, pues va a ser el Incoterm que vamos a utilizar, ¿verdad? Ahora, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, que hay Incoterms que son en país de destino y otros que son en país de origen. Bien, ahorita solamente quiero que les quede claro. Ahora miren, solamente hay dos Incoterms, ¿sí? Que obligan a la contratación del seguro internacional, que es el CIF y que es el DAP, no, perdón, el CIP, ¿sí? Son los únicos dos Incoterms que comprometen al vendedor a que contrate la póliza de seguro, ¿sí? Ahora, obviamente, amigos, en todos los demás Incoterms, pues el hecho de que el Incoterm no nos obligue no significa que no aseguremos la mercancía, porque bueno, pues si no la aseguramos, pues lo más seguro es que si se daña la mercancía vamos a tener que correr con toda la responsabilidad. Entonces, por eso el seguro, cuando está entre paréntesis, significa que no es la responsabilidad del comprador. Sin embargo, se recomienda que se contrate el seguro internacional por parte del comprador y en esto sea el vendedor quien asegure la mercancía. Claro, si quiere, pero pues es obvio que sí va a querer, ¿verdad? Entonces, solamente hay dos Incoterms, amigos, en donde sí estamos obligados a la contratación del seguro. Bien, amigos, entonces, esa es una tablita solamente para que vean que el Incoterm nos dice claramente sobre qué estamos obligados a gastar. Y entonces, en el momento en que le digamos en una negociación al cliente, te voy a cotizar CPT, significa, amigos, que todo esto que dice vendedor, estamos obligados a cotizarle y a pagarle y obviamente integrarlo al precio. ¿Sí? Que después me diga el Incoterm, oye, que me diga el cliente, oye, ¿y por qué no pagaste el seguro? La mercancía, el barco se hundió y la mercancía se dañó y no me pagaste el seguro. Disculpa, mi amigo, pero la cotización fue CPT y por lo tanto el Incoterm CPT no dice que yo tengo que contratar el seguro. Es que yo creí, bueno, lo que tú creas es una cosa, pero una cosa es lo que tú digas, lo que tú creas y otra cosa es lo que dice el Incoterm, que negociamos, que aceptaste y que firmaste en un contrato. Yo no estoy obligado a contratarte el seguro. Si no lo contrataste, si se te dañó la mercancía, esa es tu responsabilidad, porque mi responsabilidad como vendedor terminó en el momento que pagué el transporte principal, más no el seguro de la mercancía. Entonces, ¿se dan cuenta? Pues ahí nos estamos lavando las manos de los daños a la mercancía sin necesidad de estar diciendo, ¿quién lo paga? ¿Lo pagas tú o lo pago yo? ¿A quién le toca? No, pues el Incoterm solito nos está diciendo a lo que somos, a lo que estamos obligados. Muy bien, amigos, pues esto es al final de cuentas una tablita de costos
¿verdad? En donde nosotros podemos basarnos, no es una tabla que nos diga todo, ¿no? Pero es una tabla didáctica que nos puede ayudar. Después vamos a ver cómo se desglosa todo esto. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora la clasificación de los Incoterms de acuerdo a su nombre, de acuerdo al medio de transporte y de acuerdo a los trámites en país de origen y en país de destino. Ok, de acuerdo a su nombre o sigla, tenemos 4 grupos. El grupo E, que solamente hay uno, que es el Exwork. El grupo F, que tiene 3 Incoterms, el FCA, el FAS y el FOB. El grupo C, que tiene 4, CFR, CIF, CPT y ZIP. Y el grupo D, que tiene 3, DPU, DAP y DDP. Eso es de acuerdo a su nombre y siglas. La segunda clasificación es de acuerdo al medio de transporte en el que se utilizan. Como ya mencionamos, ¿sí? Tenemos estos Incoterms, el Exborg, el FCA, el CPT, ZIP, DAP, DPU y DDP, que los podemos utilizar en todos los medios de transporte, incluso el marítimo. Los podemos utilizar en ferrocarril, en avión, en camión y en marítimo. Son estos. Y tenemos 4 que solamente los podemos utilizar en transporte marítimo. ¿Ok? Solamente 4 en transporte marítimo. Entonces, no vayan a tratar de mandar su mercancía por camión utilizando un Incoterm FOB, ¿verdad? Porque es imposible. Eso solamente es para marítimo. ¿Ok? Si ustedes dicen que van a mandar su mercancía en camión a Estados Unidos y dicen que lo van a mandar FOB, pues entonces van a reír de ustedes porque pues no sé cómo van en camión va a ir con un Incoterm FOB que está de acuerdo a los Incoterms diseñado única y exclusivamente para transporte marítimo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, amigos. Ok, entonces, a ver, amigos, en país de origen, miren, aquí yo esta lámina la seccioné y podemos ver el país de origen que es prácticamente desde que la mercancía, lo más avanzado es que dejemos el camión cargado, ¿sí? O el barco o el avión listo para salir al país de destino. ¿Okay? Entonces, los Incoterm que podemos nosotros utilizar en el país de origen, es decir, aquí en México, ¿sí? Son estos, ¿sí? El Exwork son los del grupo E, los del grupo F y los del grupo C. Estos son los que tienen que ver con el país de origen, es decir, los costos van a ser en el país de origen, la tramitación va a ser en país de origen, la entrega de la mercancía va a ser en país de origen y la transmisión de riesgos se va a dar en país de origen. ¿Okay? No vamos a tener que ver nada en el país de destino. Pero si queremos, si somos una empresa muy grande, que tenemos capacidad para negociar y para transmitir y para vigilar la llegada de la mercancía en el otro país y encargarnos del despacho y de toda la tramitología, entonces podemos utilizar un Incoterm del grupo D, porque todos estos gastos, trámites, transferencia de riesgos es en el país de destino. Desde que la mercancía se descarga del medio de transporte en la aduana, comienzan los riesgos, los gastos y la tramitología en el país de destino. Y para eso tenemos 3 Incoterms que podemos utilizar. Obvio, mis amigos, si a mí me preguntan, yo les diría, no se comprometan a cotizar ni a fijar un precio que no sea en país de origen. Aquí en México, ¿verdad? Pues para que hablemos español y podamos tramitar. Y por lo tanto pueden utilizar los Incoterms del grupo E, F y C. El más sencillito es este, amigos, el Exwork en nuestra bodega. ¿Sí? El más complicado es el ZIP, ¿sí? En donde la mercancía la vamos a dejar arriba del medio de transporte ya despachada, con toda la documentación lista para que se vaya al país de destino. Esa es mi recomendación. Muy bien.
Ahora vamos a ver algunas consideraciones especiales de los Incoterms. Vamos a ver algunas condiciones especiales. A ver, amigos, ¿qué aspectos regulan? Fíjense que esta es una figura, como nos vamos a encontrar redactados los Incoterms, los textos de los Incoterms. Entonces, por un lado vamos a ver las obligaciones del vendedor y por otro lado las obligaciones del comprador, es decir, las obligaciones del exportador y las obligaciones del importador. Entonces, el Incoterm nos va a hablar de las obligaciones generales, ¿ok? Nos va a hablar de la entrega, en este caso del vendedor, pero también nos va a hablar al mismo tiempo de la recepción del comprador. Es decir, ¿dónde entrega la mercancía el comprador, el vendedor, ¿sí? Y dónde la recibe el comprador? ¿Dónde transfiere los riesgos el vendedor y dónde recibe los riesgos el comprador? ¿Quién contrata el medio de transporte? ¿Sí? ¿El vendedor o el comprador? ¿Quién contrata el medio de transporte en el caso del vendedor y del comprador? Entonces, amigos, de esta manera, vamos a poder leer los Incoterms de una manera muy ágil, porque así vienen. ¿Sí? Habla de estos, de 10 puntos habla el Incoterm, tanto de obligaciones del vendedor como de obligaciones del comprador. Entonces, pues si los leemos, pues va a estar bien fácil. ¿Quién hace esto y quién hace el otro? ¿Hasta dónde entrego la mercancía? ¿Quién la recibe? ¿Quién está encargado de contratar el transporte principal? ¿Quién paga el seguro? Pues ahí están, amigos, porque están divididas las obligaciones del comprador y del vendedor. Entonces es muy sencillito leerlos, nada más hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos y pues no hay ningún problema. Ok. Ahora, amigos, este es algo bien importante que quiero que les quede claro, porque de esto depende mucho el que entendamos la transmisión de riesgos. ¿Ok? Y es el lugar designado. El lugar designado. Así se llama en términos de los Incoterms, el lugar designado. Y el lugar designado es el lugar, fíjense, donde el vendedor entrega la mercancía al comprador. ¿Cuál es el lugar designado para que el vendedor entregue la mercancía al comprador? Fíjense que esto se tiene que ver con esta lámina. ¿Cuál es el lugar designado para entregar la mercancía? ¿En mi bodega? ¿Sin cargar la unidad de transporte? ¿Arriba de la unidad de transporte? ¿En la aduana? ¿Sin que se despache la mercancía? ¿En la aduana con la mercancía despachada? ¿En la aduana sin cargar el barco? ¿En la aduana con el barco cargado? ¿Dónde voy a entregar la mercancía? Ese es el lugar designado. Eso es esto, el lugar designado para entregar la mercancía. Y eso es bien importante, amigos, porque de eso va a depender la cotización. ¿Okay? No va a ser lo mismo entregar la mercancía en mi bodega que entregar la mercancía arriba del barco o del camión, cargado el barco, porque obviamente va a haber más costos, va a haber más trámites. Entonces es bien importante entender, de acuerdo a los Incoterms, cuál es el lugar designado. Ahora, cuando hablamos de los Incoterms del grupo E, que nada más es uno, y de los Incoterms del grupo F, cuando hablamos del lugar designado, es el lugar donde se transmite el riesgo entre el comprador y el vendedor de la mercancía, que puede ser en la bodega del comprador. Ahí la entrego, pero también yo ahí transmito el riesgo. Es decir, mira, aquí está la mercancía ya lista para que te la lleves, y en ese momento, lo que le pase a la mercancía, desde el momento en que tú estés cargando el camión, ese ya es tu riesgo. El mío es solamente entregarte la mercancía en el camión, en mi bodega, bien emplayada, en su pallet, lista para que te la lleves. Esa es mi responsabilidad. Si tú cargando el camión se te cae la mercancía, ese es tu problema y no el mío, porque así lo dice el Incoterms. Ahí te voy a transmitir el riesgo en el lugar que
que puede ser mi bodega al costado del buque, arriba del buque. Ahorita vamos a ver. En los Incoterms del grupo C es hasta donde el vendedor contrata y paga el flete. Es decir, si el vendedor contrató el flete hasta Rotterdam en Holanda, ahí en Rotterdam termina, ahí entrego la mercancía, en Rotterdam, no arriba del barco, la entrego en Rotterdam. Por lo tanto, todo lo que le pase a la mercancía desde que sale de Veracruz hasta que llegue a Rotterdam, ¿sí?, sigue siendo responsabilidad del vendedor, porque el riesgo, la entrega va a ser hasta donde pagué el flete. ¿Ok? ¿Y hasta dónde pagué el flete? ¿Hasta qué puerto? Rotterdam, Shanghái, ¿sí? Barcelona, ¿ok? Singapur, ¿ok? Hasta donde pagué el flete, hasta ahí se termina el riesgo. Ahí entrego la mercancía. No la entrego arriba del barco, sino hasta el lugar donde contraté el flete. Y eso es cuando utilizamos los Incoterms del grupo C. Entonces, se dan cuenta que a medida que vamos creciendo los Incoterms, la responsabilidad va cambiando. ¿Ok? Y obviamente, en los Incoterms del grupo 2, ¿dónde voy a entregar la mercancía? Es el lugar de destino, hasta donde el vendedor contrata y paga el flete. Entonces, amigos, pues dependiendo del tipo de Incoterms, es el lugar hasta donde voy, en este caso, a seguir con la custodia de la mercancía. Y obviamente eso va a depender que yo me proteja más pagando más seguros, porque el Incoterm me está obligando y me está diciendo que tengo más responsabilidades en el momento de la entrega de la mercancía. Y eso va a depender del tipo de Incoterm que estemos utilizando. Entonces, cuando ustedes se encuentran en lugar designado, deben de entender que se trata de lugar de entrega y de transmisión de responsabilidades. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a enunciar los Incoterms en los contratos? Que es importantísimo utilizar, enunciar en el contrato el Incoterm. ¿Y qué Incoterm? Pues Ex-Work, FOB, FAS, SIF, el Incoterm que hayamos, en este caso, seleccionado en la negociación, seguido del lugar designado, es decir, el lugar donde vamos a entregar la mercancía. Fíjense, amigos, lo importante de esto, ¿ok? Si yo me comprometí a entregar la mercancía en Rotterdam, entonces yo tengo que poner en el Incoterm Rotterdam, porque al rato me va a decir el cliente, oye, yo no te dije que la entregara, yo no te dije que la entregaras en Rotterdam, yo te dije que la entregaras en Barcelona. Ok, espérate, ¿por qué? Es que así te dije, no, espérate, nunca me dijiste, sí te dije, entonces viene el problema. Si nosotros ponemos en el contrato SIF, FOB, Rotterdam, pues entonces no hay otra más que la mercancía tiene que llegar a Rotterdam. Y tenemos que poner el año del Incoterm, ¿sí? 2020, porque si no le ponemos el año, pues se puede malinterpretar que puede ser una cotización 2010 con el Incoterm 2010, y eso nos va a generar que pues los términos y las condiciones sean diferentes. Entonces tenemos que poner esos 3 puntos, amigos, siempre en un contrato, el Incoterm, ¿sí?, el lugar designado, que es el lugar donde vamos a entregar la mercancía, y el año del Incoterm, ¿sí?, que en este caso es 2020, para que no haya ninguna controversia con el comprador, ¿sí?, y el vendedor en el momento de hacer la transacción internacional. Muy bien, entonces podía quedar así, fíjense, el Incoterm, FCA, lugar designado para la entrega, ¿sí?, en la avenida 216 de Dallas, Texas, en Estados Unidos, con el Incoterm 2010. Entonces, amigos, FCA 2016, Fifth Avenue, Dallas, Texas, 2020. Con eso, si el cliente lo firma, no me va a decir después, oye, yo no lo quería en esta dirección, yo no lo quería en Texas, yo lo quería
pues lo quería yo en el estado de Nueva York o lo quería yo en el estado de Seattle. No, tú firmaste que te la tenía yo que entregar la mercancía en Dallas. Ahí fue el lugar designado para la entrega. Hasta ahí te coticé. Ahora me dices que la quieres en Seattle o que la quieres en California. Pues no, porque esa es otra cotización. Yo te coticé hasta Dallas y tú firmaste el contrato que era FCA a esta dirección y ahí te la entregué. Por lo tanto, a mí no me digas que la querías en otro lugar. Entonces, por eso es bien importante siempre poner el Incoterm, el lugar designado y el año del Incoterm. ¿Ok? Muy bien. Esas son las generalidades. Ahora vamos a comenzar a hablar de los grupos de Incoterm. Acuérdense que tenemos 4 grupos y el primero es el grupo E, que solamente tiene un Incoterm. Ok, a ver amigos, para que ustedes vean la utilidad de los Incoterms, diseñé esta lámina. Esta lámina nos va a ejemplificar en qué momento vamos a utilizar los Incoterms en cuanto a costos. Si nosotros vemos la fórmula del precio de exportación, pues vamos a tener primero nuestros costos totales en planta, o sea, lo que nos cuesta producir el costo total de nuestro producto en planta. Si le sumamos el margen de utilidad, lo que vamos a obtener es un precio base en planta. ¿Sí? Ese es el precio que tenemos, como su nombre lo dice, en planta, o sea, en nuestra bodega. Pero si a ese precio en planta le sumamos los gastos asociados al Incoterm seleccionado, entonces lo que vamos a obtener es un precio de exportación. ¿Sí? ¿Cuáles son los gastos asociados al Incoterm seleccionado? Pues aquí los vimos, amigos. Aquí los vimos en esta diapositiva. Si fue un CFR, pues entonces como vendedor son todos estos gastos que están aquí. Si son un Incoterm DDP, pues son todos estos gastos que están con una B. Si son Nextwork, pues solamente se trata de estos costos que están aquí, que se trata del embalaje. Entonces, amigos, si se dan cuenta, seleccionar el Incoterm nos va a permitir conocer todos los costos asociados con la exportación hasta el lugar acordado con el comprador, sumados al precio en planta, nos va a dar el precio de exportación. Por eso yo les preguntaba, ¿quién de ustedes tiene un precio de exportación fijado? ¿Quién de ustedes tiene considerado los gastos asociados al Incoterm? Si no lo tienen, entonces este precio no puede existir, o al menos no de manera correcta. Muy bien, entonces vean la importancia que tiene seleccionar el Incoterm para que nosotros podamos fijar un precio de exportación, ¿verdad? Aparte de quitarnos los riesgos, quién va a tramitar los documentos, pues sobre todo los costos, ¿no? Los costos son la base más importante en este caso para determinar nuestro precio de exportación al momento de utilizar el Incoterm adecuado. Muy bien, entonces amigos, ¿cuál es el ex-work? El ex-work lo podemos utilizar para todos los medios de transporte, todos, incluyendo el marítimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos obliga el Incoterm ex-work? A lo único que nos obliga el Incoterm ex-work es pagar el embalaje. Es decir, el producto dentro de su caja, dentro del embalaje, en una tarima y emplayada la mercancía. Es a lo único que a nosotros nos obliga el Incoterm ex-work. Todo lo demás, desde la carga del camión hasta la entrega de la mercancía en la bodega del comprador, todo es responsabilidad del comprador, todo. Por lo tanto, nosotros a nuestro precio de exportación solamente le tenemos que sumar al precio base en planta
lo referente al envase y al embalaje de la mercancía. Solamente, ¿sí? Que el cliente me diga, oye, cárgame el medio de transporte. No, porque ya ahí, de acuerdo al Incoterm, si algo le pasa a la mercancía al cargar el medio de transporte, va a ser mi responsabilidad, no te la voy a cargar. Oye, tú contrátame el transporte principal. No, pues porque eso no me corresponde como Incoterm. ¿Qué pasa si te contrato el medio de transporte y el medio de transporte, porque está viejo, se incendia o se lo roban? ¿De quién va a ser la responsabilidad? Pues va a ser mía y de acuerdo al Incoterm, si es Export, pues no tengo por qué tener estas responsabilidades ni asumir estos costos. Si quieres un Export, a lo único que me puedo comprometer es entregarte la mercancía en su pallet, en su envase, en su embalaje y bien emplayadita para que la cargues cuando tú llegues por ella. Es a lo que me puedo comprometer porque así lo dice el Incoterm. Y así te voy a cotizar. ¿Sí? No te voy a cotizar algo más porque no es mi responsabilidad. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, como vendedor, ¿qué dice el Incoterm? Que soy responsable de la comprobación de la calidad, del número, de la cantidad que me comprometí a vender, de la medida, ¿sí? Y del recuento antes de la salida de la mercancía. Tengo que pagar el envase, el embalaje, el pallet, que es la unitarización de la carga, el emplayado, obviamente la manipulación de la planta para tener la mercancía en un lugar cuando llegue el importador por la mercancía, pero no tengo obligación de subir la mercancía al transporte del comprador. ¿Sí? No, porque ya ahí es responsabilidad del comprador. ¿Sí? Entonces, si algo le pasa a la mercancía en el momento de estarla cargando, me van a echar la culpa a mí. Si se le cae al comprador, pues de acuerdo al Incoterm, ya es un problema de eso. Entonces, no tengo la obligación de subirla. Y no seamos buenos y decir, ay, no te preocupes, yo te cargo la mercancía. No, porque ustedes están asumiendo un riesgo que de acuerdo al Incoterm no les corresponde. Y si algo le pasa a la mercancía, los van a culpar a ustedes cuando no era su obligación subir la mercancía. Muy bien. ¿Dónde vamos a entregar la mercancía y dónde vamos a transmitirle el riesgo al comprador? Bueno, vamos a poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento que el vendedor nos diga. Y puede ser que diga el comprador, ¿sabes qué? Quiero la mercancía en tu bodega. Ahí voy a ir por ella, a tu bodega. Ok, ese es el lugar donde yo te voy a entregar la mercancía y te voy a transmitir el riesgo. Pero también el comprador me puede decir, oye, ¿sabes qué? Tu bodega está bien difícil de llegar, tu bodega no llega un torto, tu bodega no llega un tráiler porque está el camino bien feo, saca la mercancía de tu bodega y llévamela a este lugar de entrega, que también puede ser una bodega del propio comprador, porque puede ser acopiador, ¿verdad? Y me dice, ahí quiero la mercancía, ahí me la vas a entregar. Y bueno, el Incoterm dice que eso es posible, que se la puedo entregar en el lugar que él me pida que se la lleve. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tendré que asumir el traslado de la mercancía hasta el lugar acordado. ¿Ok? Entonces, puede ser otro lugar diferente acordado entre ambas partes y ahí se transmite el riesgo. Pero yo no soy en este caso el que carga la mercancía. ¿Ok? Si el comprador quiere que yo se la lleve a otro lugar, entonces sí, pero que me mande el transporte, que la cargue y entonces se la entrego en otro lugar. Pero yo no soy responsable de cargar la mercancía porque el Export no me compromete a cargar el medio de transporte. Me lo tiene que mandar el comprador y ahí él que la cargue y se la entrego en el lugar que él me pida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo redacto? Export, ¿sí? Avenida Jalapa 560, Colonia Rafael Lucio. Este es el lugar donde yo le voy a entregar la mercancía al comprador y ahí le voy a transmitir el riesgo con el Incoterm 2020. Y se sugiere, amigos, poner la fecha en que le voy a entregar la mercancía. ¿Por qué? Porque, amigos, no voy a tenerla. Si el comprador llega antes del día 20,
yo le puedo decir, oye, pues todavía no la termino, no tengo la mercancía lista todavía, porque yo me comprometí contigo hasta el día 20. Si me llega el día 25 y a la mercancía le pasa algo en mi bodega entre el 22 y el 25, entonces esa ya no es mi responsabilidad, porque yo se la puse el día 22 y el comprador tuvo que haber venido por la mercancía el día 22. Si llegó el día 25 y hubo una inundación y se me inundó la bodega y se echó a perder la mercancía, lo siento, no te pude guardar la mercancía todo el tiempo que quieras. Mi obligación era entre el 20 y el 22. Tú llegaste el 25. Sorry, no te la puedo entregar. Llegaste el 18, no la tengo. Oye, pero es que voy a pagar la renta del camión que va a estar parado. Pues, ¿para qué contratas el camión el 18 si yo te dije y el contrato dice que es el día 20? Entonces, si se dan cuenta, amigos, estas redacciones, pues nos van a quitar muchos problemas, porque también puede suceder que el cuate me llegue a otra dirección que no sea esta y quiera que yo le entregue la mercancía en ese lugar. No, yo no te dije que en ese lugar, yo te dije que en ese, y tú lo firmaste y lo enteraste. Ahí te la entrego y se acabó, ¿verdad? Entonces, ese es el Exwork, amigos. Muy bien, por lo tanto, en el Exwork, como aquí se ve, aquí está el medio de transporte, nosotros no cargamos el medio de transporte. Nosotros no lo cargamos. Y si no lo cargamos, tampoco lo contratamos, ¿verdad? Entonces, el comprador va a asumir todos los riesgos desde el momento en que carga la unidad de transporte con la mercancía. ¿Qué significa, amigos? Que si el comprador está subiendo la mercancía y se le cae la mercancía, entonces si se daña la mercancía, pues entonces ya es responsabilidad del comprador, porque el vendedor terminó su responsabilidad en el momento en que le entregó la mercancía embalada para que se cargara la unidad de transporte. ¿Ok? Entonces, dense cuenta todo lo que nos podemos ahorrar de controversias si interpretamos bien los Incoterms. Entonces, si se dan cuenta, pues el Incoterm Export, pues es el más sencillito. ¿Sí? En bodega no somos responsables más que de tener la mercancía embalada, lista y emplayada, lista para que venga el comprador y se la lleve. Es a lo único que nos vamos a responsabilidad. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, el comprador va a correr con todos los gastos, riesgos, pérdidas o daños de la mercancía desde el momento en que la recibió en el lugar acordado. ¿Sí? Por lo tanto, también el comprador va a gestionar el despacho de exportación y el de importación y va a pagar todos los gastos inherentes. Sin embargo, fíjense esto, amigos. El Incoterm dice que si el cliente en el extranjero necesita ayuda para que nosotros le tramitemos un documento aquí en México, que él requiere en su aduana y que no sabe la logística que hay en México, podemos acceder a tramitárselo siempre y cuando él nos pague lo que gastamos. Es decir, el comprador me puede decir, oye, fíjate que necesito aquí en mi aduana de mi país, me piden un certificado que me extiende el Senasica, o sea, el SADER, ¿ok? Tú me lo puedes tramitar porque yo no lo sé tramitar, además no conozco dónde lo puedo tramitar. ¿Tú me puedes ayudar a tramitarlo y enviármelo? Pues obviamente, pues le vamos a decir que sí, ¿verdad? Porque de lo contrario nos va a decir, pues entonces no te compro, pues ni modo que me desplace yo desde mi país para tramitarte el documento. ¿Me puedes ayudar? Sí, te ayudo. Ok, te va a costar $10, $100. Si ustedes no se lo quieren cobrar, bueno, pues ya, pero el Incoterm dice, se puede ayudar con costos pagados por el importador. Entonces, amigos, pues si nos piden ayuda para tramitar documentación aquí en México, pues entonces sí podemos ayudarlos, si queremos, claro. Si no queremos, pues le decimos que no, porque el Incoterm no nos obliga, nos dice que es voluntario. Pero obvio, pues no le vamos a decir que no, ¿verdad? Más cuando nos está comprando un contenedor que vale 600,000 o 700,000 pesos, no le vamos a decir que no le vamos a tramitar el documento. Y si nos cuesta el documento $20, pues tampoco le vamos a cobrar los $20. Pero bueno, eso ya va a depender de la negociación. ¿Sí? Muy bien. Los Incoterms del grupo F. Tenemos tres
tres Incoterms del grupo F. El FCA, el FAS y el FOB. Amigos, el FAS, el FCA, el FCA. ¿Dónde vamos a entregar la mercancía? Ahora la mercancía la vamos a entregar arriba de la unidad de transporte que va a llevar la mercancía hasta la aduana. ¿Sí? Ahí vamos a entregar la mercancía. En el FAS, ¿dónde vamos a entregar la mercancía? En el muelle, pero abajo del barco, sin que nosotros carguemos el barco. ¿Ok? Y el FOB, ¿dónde vamos a entregar la mercancía? Arriba del barco, ahí la vamos a entregar. Por lo tanto, amigos, los riesgos, vean ustedes, los riesgos van a cambiar dependiendo a dónde vamos a entregar la mercancía y obviamente los costos también se van a incrementar y van a cambiar de acuerdo al lugar a donde entreguemos la mercancía. Entonces veamos, en el FCA, lo podemos utilizar para todos los medios de transporte, incluyendo el marítimo. ¿Qué vamos a pagar en el FCA? Vamos a pagar el embalaje, o sea, la mercancía con el envase, en el embalaje, en un pallet, con una tarima, etcétera. Vamos a pagar la carga del transporte principal, ¿okay? La vamos a subir. Vamos a pagar también el flete que va a llevar la mercancía desde nuestra planta hasta la aduana, ¿sí? Vamos a pagar, obviamente, el despacho de exportación de las mercancías. Esto significa que vamos a tener que contratar a la gente aduanal para que nos haga el despacho de las mercancías. Y por lo tanto, todos estos costos se los vamos a tener que sumar a nuestro precio base para poder sacar el precio de exportación. Todo lo que implique manipulación de la mercancía, el pago del transporte principal, el seguro, la manipulación de la mercancía, el despacho de importación y el transporte interior y la entrega en la bodega, eso va por cuenta del comprador. ¿Sí? Nosotros solamente somos responsables hasta el despacho de la mercancía. ¿Ok? Muy bien. Entrega y riesgo. El vendedor puede entregar la mercancía y transmitir el riesgo ¿en dónde? Arriba del medio de transporte, en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado por el comprador que no sean las instalaciones. Por ejemplo, en un almacén del transportista, en el aeropuerto, en la terminal de contenedores, etcétera. Pero lo más importante es que la mercancía se entrega arriba de la unidad de transporte. Ahí, amigos, yo transmito el riesgo. Entonces, ¿cómo voy a redactar en el Incoterm? ¿Cómo voy a redactarlo? El nombre del Incoterm, el lugar donde entrego la mercancía, ¿sí? Arriba del medio de transporte, el nombre del Incoterm, el año del Incoterm y las fechas en que voy a entregar la mercancía, ni antes ni después. ¿Ok? Entonces, ojo amigos, ojo. Aquí voy a transmitir el riesgo cuando la mercancía esté arriba del medio de transporte. Ahí se transmite el riesgo. ¿Sí? Entonces, vean, aquí entrego la mercancía. Aquí la entregué yo, arriba del medio de transporte. Ahí ahí transmito el riesgo. La mercancía se entrega arriba del medio de transporte que contrató el comprador. El vendedor no descarga la mercancía. ¿Ok? Y el lugar designado, que es el lugar donde entregamos la mercancía, es también el lugar donde se transmite el riesgo. A partir de este punto, los costos van por cuenta del comprador. ¿Sí? Muy bien, amigos, pues entonces ese es un Incoterm. El vendedor, una vez que se entrega la mercancía,
Fíjense, el vendedor, una vez que entrega la mercancía, tiene el derecho a que le pague el comprador, incluso si el transporte contratado por el comprador sufre un accidente o avería que dañe la mercancía. Como nosotros ya le entregamos la mercancía, fíjense, ya la entregamos. ¿En qué momento la entregamos? Pues arriba del medio de transporte. Ahí la entregamos. Por lo tanto, si ya la entregué, la mercancía ya no es mía, es del comprador. Y entonces, en ese momento, el comprador me tiene que pagar la mercancía. ¿Ok? Porque ya se la entregué. Ya la entregué. De acuerdo al Incoterm, la entregué arriba del medio de transporte. Entonces, después, cuando veamos cartas de crédito, la carta de crédito me va a señalar el Incoterm y automáticamente, si la carta de crédito dice que yo contraté un FCA, yo me voy al banco y hago que me paguen, porque yo ya entregué la mercancía. Ya la mercancía ya es del comprador cuando la subí al medio de transporte. Fíjense lo importante que es. ¿Sí? Y no tengo que esperar que llegue la mercancía al lugar de destino, porque yo ya la entregué. No la entregué en el lugar cuando llega al país de destino, yo la entregué arriba del medio de transporte. O sea, en ese momento voy y puedo hacer que me pague la mercancía el comprador. Muy bien, el vendedor no tiene obligación de contratar la póliza de seguros. Sin embargo, se recomienda, ¿verdad? O sea, pues, ni modo que se vaya la mercancía de aquí a Veracruz, de Jalapa a Veracruz se puede voltear, incendiar, se pueden robar el medio de transporte. Entonces, aunque el Incoterm no me dice que tengo la obligación de comprar el medio de transporte, pues lo obvio es que lo contrate, ¿verdad? Muy bien. Ahora fíjense, el comprador contrata su riesgo y expensas el transporte principal. Entonces, en este caso, en los Incoterms del grupo F, por eso se caracterizan los Incoterms del grupo F, porque el transporte principal, es decir, el avión, el camión, el ferrocarril que lo va a llevar de un país a otro, lo contrata el comprador, no el vendedor, fíjense, lo contrata el comprador. Entonces nosotros no lo tenemos que cotizar. Nosotros solamente tenemos que acatar la disposición que nos diga el comprador. Y entonces el comprador me va a decir, el barco va a salir del puerto de Veracruz el día tal, el nombre del barco es tal, la bandera es tal, me va a mandar toda la información del barco y yo tengo que ajustarme a lo que el comprador me está pidiendo, porque él pagó el transporte principal. Y si me dice, oye, la mercancía va a salir por Coatzacoalcos, ¿cómo que por Coatzacoalcos? Sí, ahí te compré el flete, pues entonces habrá que llevar, entonces tendremos que hacer la logística para llevar la mercancía a Coatzacoalcos, ¿verdad? Si él así decidió que fuera la entrega. Pero al final de cuentas, como él contrató tanto el transporte terrestre como el transporte internacional, pues él sabe lo que hace. Yo ya entregué la mercancía arriba del camión. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, va a soportar todos los gastos y riesgos de la mercancía, desde que el transportista se hace cargo de la mercancía en el lugar convenido. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay que echarle, hasta ahí hay que cotizar. Muy bien, el FAS, aquí está el FAS, solamente es para transporte marítimo, ¿ok? Solamente para transporte marítimo, ¿ok? Y se llama Free Alongside Ship, que significa franco al lado del buque. ¿Qué significa, amigos? Que nosotros vamos a entregar la mercancía, pero abajo del buque, ¿sí? Al costado del buque, en el muelle. Ahí vamos a entregar la mercancía. Por lo tanto, aquí termina nuestra responsabilidad. Aquí termina nuestra responsabilidad en el muelle, abajo del buque. Si en el momento de cargar el buque, la mercancía se destruye, ya no es mi responsabilidad. Yo la entregué aquí a un costado del buque. La carga del buque ya no es mi responsabilidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que cotizar
hasta que la mercancía esté a un costado del buque antes de cargarla. ¿Sí? Eso es mi responsabilidad cuando nosotros contratamos o hacemos una negociación con un Incoterm del tipo o conocido como FAS. ¿Ok? También nos vamos a encargar del despacho de las mercancías. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a entregar? ¿Y dónde vamos a transmitir el riesgo? Junto al barco designado por el comprador sin cargarlo, como se los acabo de comenzar. ¿Ok? ¿Cómo tengo que redactar el Incoterm en el contrato? FAS, y tengo que poner el muelle del puerto donde voy a entregar la mercancía. Esto es bien importante. ¿Ok? Porque no me vayan a poner que se trata de un puerto diferente, ¿verdad? Al acordado. Entonces tengo que incluir el lugar designado, que es el muelle del puerto. Más aparte, Incoterm 2020. Este lugar designado es muy importante, amigos. ¿Ok? Entonces aquí en esta lámina lo podemos ver, ¿verdad? El riesgo del exportador: entrega la mercancía al costado del buque. ¿Sí? Y efectuar el despacho de exportación. ¿Ok? Riesgos y responsabilidades del importador: desde subir la mercancía del buque, obviamente, efectuar el despacho de importación. ¿Ok? Entonces, el precio de la mercancía va a incluir el flete y las maniobras al costado del buque, e incluye también el despacho de exportación. Si se dan cuenta, pues amigos, el Incoterm me dice claramente lo que es mi obligación, tranquilamente. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, como ya lo mencionamos, el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a un costado del buque. Aquí, lo que le pase a la mercancía de aquí hacia adelante, ese ya no va a ser mi problema. ¿Ok? Por lo tanto, señores, si es este Incoterm, en el momento que yo entregue la mercancía a un costado del buque, yo puedo ir a que me paguen la mercancía. ¿Por qué? Pues porque ya, de acuerdo al Incoterm, yo ya la entregué. Lo que pase después ya no es mi responsabilidad. Ya no es mi responsabilidad porque yo ya entregué la mercancía a un costado del buque. Aquí hay una fotografía donde se ve la mercancía que está al costado del buque y la grúa para cargar el barco. Aquí está a un costado del buque la mercancía. Muy bien, entonces ese es el FAS. ¿Sí? Y el vendedor, pues no tiene la obligación de contratar póliza de seguro, pero sin embargo se recomienda que la contrate. Y pues igual, de ser necesario, debe ayudar al comprador a solicitud, riesgo y costo de este a obtener cualquier documento. Lo que les comentaba. Pues el comprador está en el otro país y me puede decir: oye, tú tramítame los documentos que me piden en mi aduana, los expide Secretaría de Salud, los expide la Semarnat, yo no sé de eso, ayúdame tú. Y bueno, yo te pago el trámite. Pues entonces nosotros, dice el Incoterm, que lo podemos hacer, siempre y cuando él nos pague el costo. Ya les dije, pues muchos trámites aquí en México son gratuitos, pues entonces, pues no sé si quiere alguien cobrar, pero pues, igual es algo insignificante y ni siquiera se lo cobramos. Muy bien. Y el último del grupo F, que es el FOB, Este es únicamente marítimo. Este es únicamente marítimo. Igual que los anteriores, cubre lo mismo, cubre lo mismo, cubre lo mismo. Los 4 aspectos los cubre. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora la mercancía la vamos a entregar arriba del barco. Por lo tanto, la maniobra de cargar el barco, esa sigue siendo de nosotros como exportadores. Y por lo tanto, si al momento de cargar el barco la mercancía se destruye, entonces la responsabilidad sigue siendo de nosotros como vendedor, porque el Incoterm dice que le vamos a entregar la mercancía y vamos a transmitir los riesgos en el momento que la mercancía esté arriba del buque. ¿Ok?
Entonces, vean, amigos, cómo las responsabilidades van cambiando dependiendo del lugar donde entregamos la mercancía. Y obviamente los costos también, porque aquí vamos a tener que pagar la maniobra arriba del buque, ¿sí? Aquí vamos a tener que pagar la maniobra hasta el costado del buque. Ya no vamos a pagar la maniobra para cargar el buque, ¿verdad? Y aquí vamos a pagar la maniobra hasta que la mercancía esté arriba del medio de transporte carretero. Entonces, los costos son diferentes dependiendo del Incoterm que estemos utilizando. Las responsabilidades son diferentes y la tramitología de documentos son diferentes. Entonces, amigos, si nos vamos a si nos regresamos a esta imagen que fue de las primeras que vimos, estas, ¿ok? Entonces aquí podemos ubicar al Incoterm Export, aquí, ¿verdad? Y podemos utilizar a los identificar a los Incoterms del grupo F, los podemos ubicar en esta etapa, entre el interior de la aduana y la carga de la unidad principal. Porque acuérdense que puede ser abajo, o puede ser arriba, ¿sí? O puede ser únicamente arriba de la unidad principal. Entonces, los del grupo F seguimos trabajando en país de origen, que son estos, ¿sí? También los del grupo C vamos a trabajar en el país de origen, que es lo que vamos a ver la próxima reunión, ¿sí? El próximo curso. Muy bien, amigos, entonces, esta tablita, si bien es enunciativa, solamente es enunciativa, bueno, nos puede servir como guía para entender cómo los costos y cómo los riesgos se van transmitiendo, cada uno dependiendo de el avance del medio de transporte. Entonces, amigos, pues hay que checar esa tablita muy bien para entenderla perfectamente. Y lo único que les puedo comentar, pues es que los Incoterms del grupo C y del grupo F es prácticamente lo mismo que les estoy explicando. Simple y sencillamente van aumentando en su paso en lo que es la cadena logística. Es decir, cada vez se van acercando más a la bodega del importador. El siguiente paso es qué va a pasar con la mercancía en el trayecto desde la aduana, desde el puerto de salida al puerto de llegada y de descargar la mercancía, ¿verdad? Y después la otra etapa es de sacar la mercancía hasta la bodega del comprador.